Hechos de los Apóstoles. Eso está en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a terminar el capítulo, pero vamos a leer desde el versículo 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, de que de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Amén. Muy bien. Este es el final que estábamos esperando con esa predicación que comenzamos unos domingos atrás, muy bueno para ser cierto. ¿Se acuerdan que muchas veces nosotros pensamos que somos buenas personas? Y de hecho, cuando nosotros venimos, voy a terminar que las buenas personas sigan contando sus obras. Muy bien, eso me gusta. Así pueden escuchar con las dos orejas. Van a buscar, si gustan, Juan capítulo 3. ¿Por qué razón? Porque yo quiero llamar su atención. Miren, ustedes pueden estar confiando en su religión, en su moral, o pueden estar viviendo como algunos viven. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Porque hay personas que eso es lo que desean. Vivir como su corazón les indique. Pero el que está pecando y el que está obrando mal, sabe en su conciencia que está viviendo mal. ¿Saben cuál es el peligro para el ser humano cuando él se cree bueno? Cuando él ve cosas que le pasan en la vida y levanta los ojos al cielo y dice: Señor, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me va mal en la economía? ¿O en el hogar con la familia? ¿O en la salud con la enfermedad? Miren, queridos hermanos, yo se los digo de esta manera. Solo hay dos tipos de personas en la humanidad, en la tierra: los que creen en Cristo y el resto. Y hoy yo quiero que usted examine su vida. En Juan 3 dice de la siguiente manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier fariseo, era un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo les voy a decir por qué muchas personas llegamos a la iglesia y no nos gozamos de lo que hacemos aquí. Porque no pueden ver el reino de Dios. Porque confían en sus buenas obras y creen que son buenas personas. Nicodemo es un hombre, por lo que afirma la Escritura, que nos descrestaría a todos. Es un hombre que sabía de teología, que era un hombre admirado por el pueblo judío. Era un religioso que tenía todas las credenciales para venir ante Jesús y decirle, sabemos que tú vienes del cielo. ¿Cómo él sabía eso? Porque él conocía todas las promesas del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que había hecho Jesús hasta aquí? Miren las cosas que Juan narra. Había llegado al templo y había votado a algunas personas que llegaban al templo a negociar. Hoy en día también llegan hermanos así en la iglesia. Te saludan, te abrazan y luego te presentan un buen negocio. Obviamente donde ellos llevan ventaja. ¿Qué más había sucedido? Dice Juan, que había convertido el agua en vino. Que frente a Juan el Bautista había sido testimonio de que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Queridos hermanos, Nicodemo en la historia de Juan 3 es presentado como un hombre, yo lo voy a decir en términos colombianos, buena papa, ese buen amigo, ese que tú le tocas la puerta a las 12 de la noche y le pides prestado y te da el doble. Un hombre generoso, un hombre profundamente religioso, pero un hombre que no conocía a Cristo. Hoy yo quiero que tú evalúes tu vida. ¿Cómo has vivido hasta aquí? ¿Crees en Cristo o crees en una religión? ¿Crees en Cristo o crees en tus buenas obras? Porque si tú crees en Cristo, a la verdad como dice la Escritura, tú tienes que entender lo que el Señor Jesús le dice. Nicodemo, tu religión no te sirve de nada. El ser buena persona no te sirve de nada. Es necesario que nazcas de nuevo. Dios no se agrada de ningún ser humano que esté sin Cristo. Y se agrada de todos los que están en Cristo. De cierto te digo, dice el versículo 5, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso en el reino de los cielos, por apellidos no entraremos. Porque les aseguro que si entraran por apellido, los que tienen dinero ya estarían comprando cupo. Y los religiosos estarían pagando promesas, a encender velas, a entregar flores, a ir de rodillas, latigarse. Y eso solo sirve para ofender a Dios, porque con eso se desprecia la obra de aquel que hace posible que estemos en el reino. Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Saben qué respondió el sabio Nicodemo, el principal de los judíos? A mí me deja asombrado porque Nicodemo, versículo 9, le dice, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo,
¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y acá yo quiero detenerme, porque cuando hay una aflicción en nuestra vida, la que sea, una prueba, uno empieza a dudar si va a entrar en el reino de los cielos. Y yo les voy a decir de dónde parte, porque uno piensa que lo que le está pasando en la vida, uno se lo merece. Porque no hice esto, porque hice esto, porque obré mal en esto. Y uno empieza a darse golpes de pecho por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Pero el Señor Jesús le va a traer esperanza y le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijeran las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Queridos hermanos, el único que hay, en el que hay salvación es en Jesús, porque Él es el único que vino del cielo. Johan, ¿cómo vino Jesús del cielo? Yo le enseñé hace un ratico. Naciendo muy bien como hombre, como verdadero hombre, para comunicarnos realmente. ¿Por qué Jesús partió la historia de todas las culturas del mundo? Porque fue real, fue verdadero. Aún los ateos lo quieren destruir en su concepto, diciendo que solo es un revolucionario o un gran maestro. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Miren, ni el rey David, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José, su padre adoptivo, ni María, su madre que los llevó, ni los apóstoles, ni ningún hombre descendió del cielo. El que descendió del cielo fue Jesús. Y Él ascendió al cielo a preparar un lugar para nosotros, para decirnos que es posible vencer la muerte. Esta vida poco importa, y los sufrimientos de que ella conllevan tampoco, porque pronto pasan. Y le dice algo que está en Números 21:6, pero no vamos a ir ahí. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso un religioso no se salva. El religioso cuenta sus buenas obras. El religioso lleva nota de sus caridades y favores que hace, porque él merece y cree que merece algo. Hoy yo quiero llamar su atención y decirles, Nicodemo no merecía el cielo, Cornelio tampoco. En Hechos de los Apóstoles, Cornelio, ¿se acuerdan? Un hombre que hacía buenas obras, un buen soldado, un buen centurión, no era grosero, no era patán, era admirado por su familia, pero eso no le alcanzaba para la salvación. Y lo sabemos porque el Señor, al tener misericordia de él, lo va a llevar a él junto con su familia para que Pedro abra su boca. ¿Se acuerdan hace 8 días? Abra su boca y le comunique el evangelio de Dios. Miren, y Pedro no le dice, esto me parece interesante y se los dije hace 8 días, oye, yo conocí a Jesús, Él me hizo caminar por el agua, Él me envió para sanar, Él me dijo que me amaba 3 veces y me dio las llaves del reino. No, Pedro nunca presentó su testimonio. Pedro, ¿saben? Siempre que predicó a Cristo y la obra de Cristo crucificado. Si puedes ir a tu Biblia, Hechos 4, versículos 8 y 9, porque miren lo que hace Pedro, lleno del Espíritu Santo.
Hechos 4 y vamos a ir al versículo 8. Tatiana, ¿sí trajo Biblia? Muy bien, debes tener una Biblia bonita. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Según Jesús es la piedra, está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted alguna vez oró en nombre de otra persona o pidiendo la intercesión de otra persona delante de Dios Padre, tiene que pedirle perdón a Dios. Y les voy a decir por qué. Porque Dios envió a su unigénito Hijo para que muriera por nosotros. Y la única oración que Él acepta es en el nombre de Jesús. Y la única obra que acepta es la obra de Jesús, el cual fue levantado como se levantó la serpiente en un asta de bronce. Y yo no sé si usted conoce Biblia o no, pero en el Antiguo Testamento Dios le ordenó a Moisés hacer una lanza, un asta, así como lo que usan las banderas. Pero no estaba una bandera flameando, estaba una serpiente de bronce, atravesada. Y Dios le pidió al pueblo que hiciera algo, porque en el pueblo estaba pasando algo en ese momento. Estaban en el desierto y habían serpientes que los mordían. Y ellos tenían aproximadamente unos 5 minutos antes de que el veneno los matara. La serpiente estaba en un lugar determinado, levantada ahí. Miren, no era un remedio preventivo, no era una vacuna. Era un remedio por fe. Alguien va caminando por el desierto y ¡pah!, lo muerde ¿quién? La serpiente. Número 21:6. ¿Y saben qué tenía que hacer? Correr hasta donde estaba el asta y mirarla. En pocas palabras, creer que iba a ser sanado. Así nosotros tenemos que mirar la cruz del Calvario. Nuestra vida no vale nada si nosotros no miramos a la cruz del Calvario. Por eso todo aquel que cree en Cristo es salvado, sus pecados son perdonados y tiene la vida eterna. Todo aquel que en el desierto era mordido y no le creía a Dios, tenía que morir. Y solo piensen en alguien que es mordido y dice, tengo 2 opciones, ¿voy a la cruz o voy donde el médico? ¿Qué había dicho Dios? Ir al asta donde está la serpiente. Lo que hoy nosotros hacemos. Ahora, yo no les estoy diciendo no vayan al médico si están enfermos, tienen que ir al médico. Porque esto solamente era un acto de fe que tipificaba la obra de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque solo en el nombre de Jesús hay el perdón de los pecados. No es una vida de buenas obras la que te va a salvar. Ahora, la Biblia sí que dice que una persona que cree en Cristo es una nueva criatura que va a hacer buenas obras. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
Las que se me ocurrió hacer, las cuales de antemano Dios preparó para que anduviéramos en ellas. Hoy están aquí como una buena obra que Dios preparó de antemano, porque nosotros necesitamos aprender a adorar a Dios. Quitar esa pereza espiritual que traemos, esa carnalidad incrustada en nuestros huesos. Si tú estás sin Cristo en esta mañana, hoy yo te digo, cree y tus pecados son perdonados. Si eres creyente y ya estás en Cristo, anímate, pese a tus circunstancias, y oye el mensaje del Señor. Y les voy a decir por qué. Porque el Señor diseñó su palabra para que cada día de nuestra vida sea oída por sus hijos. El título de la predicación, los que oyeron. ¿Ustedes saben qué le pasa a los que oyen la palabra de Dios? ¿Qué le pasa, Johan? Así. ¿Qué le pasa a los que oyen la palabra de Dios? Es sencillo. El que oye es porque tiene oídos para oír. Yo sé que algunos tienen oídos de teflón, no se les pega nada. Pero hay otros que sí van a oír. Y van a oír por el poder de Dios. ¿Saben lo primero que pasa? Ese es el punto 1. Los que oyeron, 1, salieron de su ignorancia. ¿Saben que muchas personas fracasan en la vida por ignorantes? ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado? Uno va creciendo en la empresa, va viendo que va entrando el dinero, uno dice tengo para pasear, tengo para comprar ropa, para hacer mercado, para prestar, para hacer el bien. 3 años después la DIAN te solicita porque has evadido impuestos. Y usted dice, ¿ya había que pagar impuestos? Sí, señor. Yo no sabía. ¿Por qué uno no paga impuestos a veces? Porque no conocía. Eso se llama ignorancia. La ignorancia no es pecado. El pecado es quedarse en ella. Te pueden sancionar la primera vez, tú puedes asumir todas las consecuencias, negociar, pagar impuestos, pero después, ¿tú qué haces? Al próximo año tú dices, al César lo que es del César, como así que no pago. O sea, yo aparto lo que es de la DIAN. Hago mi declaración de renta y estoy bien. Miren, queridos hermanos, Pedro viene a predicar el evangelio a Cornelio, a todos los de su casa, para sacarlos de su ignorancia. Y miren, sorpréndase aún más. Él predica para sacar de su ignorancia también a los judíos que venían con él. Porque aunque estamos en la fe, hay muchas cosas de Dios que nosotros no conocemos. Nosotros pensamos en ese Dios que nos enseñaron, posiblemente a muchos de pequeñitos. Yo me acuerdo que mi madre a mí me enseñó la oración para dormir antes, cuando era pequeñito. ¿Y cómo era la oración? Ángel de mi guarda, dulce compañía. No me desampares. No, y yo les aseguro que ese ángel ni existía ni estaba ahí. Pero ¿por qué mi madre me enseñó de esa manera? Mi madre era una mujer que temía de Dios y conoce de la Biblia. Pero ella conocía de las tradiciones que a ella le enseñaron. Y aunque a ustedes les parezca chistoso lo que yo les estoy diciendo ahorita, es algo que una madre que crece en determinada religión le enseña a sus hijos con el corazón. Pero cuando tú lees la Biblia y tú te encuentras con esos versículos que acabamos de leer, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. ¿Usted qué dice? Perdí todas mis oraciones. ¿Y el ángel de mi guarda?
Bueno, cuando era adulto a mí siempre me decían que el ángel de la guarda me dejaba porque yo corría muy rápido. Dije, dejó a su ángel. Queridos hermanos, el ignorante no sabe, no conoce, es falto de conocimiento o de madurez. Y esto es lo que describe a los familiares de Cornelio y a los compañeros de Pedro. Y hoy saldrán de su ignorancia. Y lo único que nos saca de la ignorancia es la palabra de Dios revelada. Y yo quiero hacer énfasis en eso, porque hay muchos que llegan y te dicen, hermano, venga, es que Dios me ha dado un mensaje para ti. Y Dios no revela ningún mensaje. ¿Sí me comprenden? Bueno, no dije nada, pero espero que me comprendan. Dios no da mensajes especiales fuera de su palabra. Solo la palabra nos puede sacar de la ignorancia, solo el evangelio puede salvar a los perdidos, solo la palabra de Dios te puede dar arrepentimiento, solo la palabra de Dios te puede sacar de una religión falsa. Y acá hay dos tipos de personas, los que andan en su vida perdida sin temor a Dios, y hay otros que están en una vida de buenas personas con un Dios y una religión equivocada. ¿Cómo lo podríamos describir? Salen dos barcos de un puerto, uno cargado de basura y otro cargado de oro. Y los dos se van a estrellar, y los dos se van a hundir, y los dos se van a perder. Porque el único barco que va a llegar a buen destino es el barco cargado de fe en Cristo Jesús. Los que oyeron salen de su ignorancia, y Pedro fue enviado por Dios para salvar y buscar lo que se había perdido. Miren, Hechos 10 nos narra en el versículo 17 al 20, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamándole preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado. Miren, Dios preparó un lugar, nosotros estudiamos, preparó una persona y preparó tu corazón para que te dijeran que tu fe y tu religión sin Cristo es equivocada. Y si está en Cristo tienes que conocerle aún más. A eso nos reunimos cada domingo, cada vez que estudiamos la palabra, a conocer al Dios verdadero que realmente transforma nuestra vida de adentro hacia afuera. Cornelio conocía su religión como Nicodemo y confiaba en sus buenas obras, pero no conocía a Cristo el Salvador. Y hoy Dios ha tenido misericordia porque le manda un predicador que no es muy elocuente. ¿Saben qué dice la Biblia de Pedro? Que era una persona del vulgo, un hombre sin mucha educación. Cornelio era un hombre más o menos de buena posición y con buena plática. Y Dios tiene misericordia porque los pone en un mismo lugar. Y va a pasar algo maravilloso. Pero antes de eso, Santiago capítulo 1, versículos 16 al 18. Mis queridos hermanos, no sean tontos. Oiga, la Escritura usa unos términos, unos adjetivos calificativos tan bonitos. O sea, uno no puede dudar de la estupidez del ser humano y de muchos creyentes. Dice, mis queridos hermanos, no sean tontos, ni se engañen a ustedes mismos. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo. Es quien nos ha dado lo bueno y todo lo perfecto. Además quiso que fuésemos sus hijos. Por eso, por medio de las buenas noticias de la salvación, nos dio vida nueva.
Para que usted cambie, para que usted le crea a Dios, usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sergio, ¿cómo se conoce a Dios? Por medio de la palabra. Muy bien, por eso está atento. Eso me parece muy bien. Juan 3:4, miren, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? O sea, ¿usted cómo puede ser diferente si sigue siendo ese mismo tonto que confía en sus buenas obras y en la religión que le han enseñado y no lee la palabra y no se deja enseñar? ¿Cómo va a salir de su ignorancia? Lucas 18 nos narra una parábola, la del fariseo y del publicano. Miren, a unos que confiaban en sí mismos como justos, miren, el Señor Jesús trata, porque miren, una de las cosas más difíciles es rescatar a las personas de la idea, yo soy una buena persona. Y si usted es una buena persona, ¿sabe qué merece? Merece una buena esposa, merece buenos hijos, merece que le vaya bien en su economía, merece que todo el mundo le haga alfombra roja. ¿Por qué? Porque usted cree que es una buena persona. ¿Y saben qué dice la Biblia? La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, que tenemos malos pensamientos, que tenemos malas acciones. Y Jesús, al ver a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos hombres subieron, Juan David? ¿Cuántos hombres subieron al templo a orar? Bueno, para repetir eres, pero sé más atento. Uno era fariseo y otro era publicano. ¿Quién es el fariseo? El religioso, el que confía en su religión. Y el publicano, explico, el publicano es el cobrador de impuestos. ¿Sí? El que cobraba, Roma le decía, cobra un denario, él cobraba 2 o 3 o 4. Se quedaba con 3, daba 1. Un hombre amador del dinero. Los dos suben a orar al templo. El fariseo puesto en pie, ¿cómo oraba el fariseo? Miren, lo curioso es que él oraba consigo mismo. O sea, él no oraba a Dios, él se animaba a sí mismo. Y decía de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano. Oigan, muchos de nosotros oramos así, ¿no? Gracias, Señor, porque no soy como esa mujer de la esquina, que no soy como ese drogadicto de la carrilera. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, te doy gracias porque no soy como el publicano. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántos de ustedes se han sentido orgullosos porque vienen a la iglesia o llegan temprano o hicieron alguna obrita para Dios? Así se sentía el fariseo. Doy diezmo de todo lo que gano. El diezmo es una de las cosas más difíciles que hay para nosotros. Porque decimos que creemos en Dios, confiamos en Dios, pero no invertimos en la obra de Dios. Primero son todos los otros gastos. Pero el fariseo, como su dignidad es el diezmo, o sea, él no lo hace para invertir en la obra de Dios, no lo hace como un paso de obediencia, lo hace para ganarse un pedacito del cielo. Dice, doy diezmo de todo lo que gano. Hasta aquí el fariseo oraba consigo mismo diciendo, soy una buena persona, soy un buen cristiano, a mí no me puede pasar nada malo. Mas el publicano estaba lejos. Los dos suben al templo y el que está en el templo, cerquita del templo, es el fariseo. El publicano está lejos. Dice, no quería alzar ni los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo,
sé propicio a mi pecador. ¿Saben qué significa eso? Es una persona que cuando le decimos confiesa tus pecados, y vienen tantos, y él dice, no sé por dónde comenzar. No me siento digno de estar aquí. No tenía la cara de levantar al cielo. El publicano estaba así. El fariseo estaba humillado. Al contrario. Ah, sí, verdad, es al contrario. Gracias por estar pendiente. ¿Cómo estaba el fariseo? Con los ojos puestos en el cielo y de pie. ¿Y el publicano? Avergonzado. Muy bien, Jenicita. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuánta torpeza hay en el hombre ignorante. Cuán ignorantes somos nosotros cuando pensamos que el culto tiene que ver con nosotros. El culto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios. Si tenemos un segundo de vida, Johan, si tenemos un segundo de vida, ¿es gracias a quién? A Dios. Si hay algún bien, algún don, habilidad en nosotros, es gracias a Dios. Si tenemos un hijo, una hija, es gracias a Dios. Si tenemos matrimonio, es gracias a Dios. Todas las bendiciones descienden de lo alto. Y si hoy usted ora por su enfermedad y se sana, es gracias a Dios. Aun si el impío pide ser sanado, Dios en su bondad lo puede sanar. Satanás nunca sana. Cuánta torpeza hay en el hombre cuando cree que es justo y olvida y no adora. Cuánta ignorancia hay en el hombre que se siente que viene a darle algo a Dios cuando Dios no necesita nada de nosotros. Y nosotros necesitamos todo de Él. Cuánta torpeza e ignorancia hay cuando nosotros pensamos que somos buenas personas, que no necesitamos castigo, que no necesitamos prueba, que no necesitamos ningún mal. Queridos hermanos, todos nosotros somos pecadores. ¿Saben qué dice la Biblia? Con sustento y abrigo estemos contentos. Pero tenemos sustento y abrigo y seguimos endeudándonos, ambicionando, codiciando y abandonando la propia vida. Por eso los que oyen van a salir de su ignorancia. Cornelio, sus amigos y sus familiares y los que traía Pedro van a salir de su ignorancia. Segundo punto, los que oyen, conocen y creen. ¿Quiénes son los que van a conocer y creer? Los que oyen. Una cosa es oír, ¿sí? Y otra cosa es percibir. Hay muchos que hoy, miren, yo el otro día le decía al pastor Imael, sí, es que llegan muchos a la iglesia, es que les entra por aquí y les sale por aquí. No, Juan, no es verdad. No les entra porque no oyen. Porque no han nacido de nuevo. Porque confían en sus buenas obras. Porque piensan que ellos pueden solucionar su vida. Porque Dios solo es su bombero cuando están sufriendo, cuando les está pasando algo. Y dice, Señor, ayúdame. Y yo te prometo que voy a hacer esto o aquello. Oigan, ¿en la Biblia hay algún pacto de esos? No. Todo lo que da Dios lo da de gracia. Pero el que oye, o sea, el oír tiene una particularidad. Y es que cuando usted escucha las palabras, las razona, las entiende. ¿Sí se han dado cuenta un niño de 2 años cuando ve los huequitos en la pared y quiere meter algo? ¿Usted qué le dice? Le explica una y otra vez con las palabras, con signos, que si sigue haciendo eso, le va a pasar algo malo. Y solo el niño cuando tiene capacidad de razón, ¿sí? Yo le puedo decir, Sergio, ¿usted puede ir y meter los dedos a la corriente? ¿Y si se lo ordeno?
No, tampoco. ¿Por qué? Porque usted está pensando. El que oye, conoce, ¿sí? Y cree. O sea, uno no tiene que... Oiga, Juan David, ¿usted quiere saber a lo que sabe el popó? El estiércol. No. Es que hay muchos que tienen la teoría. Es que nuestros hijos tienen que experimentar el mundo para que sepan lo que es bueno y lo que es malo. No. Jesús le dijo a Adán y a Eva, ¿cómo le dijo? No comerás de este árbol, del fruto de este árbol. ¿Y ellos qué dijeron? Yo quiero experimentar. No seas bruto, perdón. Es que no seas tonto. Los que oyen, conocen y creen. Y Pedro sabe de primera mano que el único que convierte el corazón es Cristo. Él mismo fue convertido por el Señor. Él lo llamó. Dijo, Pedro, sígueme. ¿Y qué hizo Pedro? Hoy yo te invito a que sigas al Señor. Que dejes todas tus cargas al Señor. Nosotros no podemos convertir a nuestros hijos. No podemos convertir a nuestro cónyuge. No podemos convertir a los miembros de la iglesia que vienen solamente a calentar una silla. Jeremías lo dice de esta manera. Bueno, no usé la Reina Valera, usé otra Biblia que tiene una traducción un poco diferente. Nadie puede cambiar el color de su piel, ni puede el leopardo quitarse sus manchas. Tampoco ustedes pueden hacer lo bueno, pues solo saben hacer lo malo. Jeremías 13, 23. ¿Hay alguno aquí que puede cambiar el tono de su piel? Ahora, no me va a decir que va a ir a Cartagena. Porque alguno estará pensando graciosamente, no cambiaste, solo te bronceaste. Ezequiel 36, 26. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos. ¿Saben por qué las personas confían en sus buenas obras? ¿Por qué, Santiago, confían en sus buenas obras las personas? Porque son tercos y testarudos. Pues yo haré que sean leales y obedientes. Miren lo hermoso de un cristiano maduro, una persona leal. Miren, yo al presbítero lo conozco hace años en el Evangelio. Yo lo conocí primero en otra iglesia. Nunca pensé que nuestro camino se iba a cruzar. A mí me dijeron por años, vaya, visite lo que está sin iglesia. Y yo siempre decía, ay, que el Señor lo traiga. Y un día me timbraron, vayan, visite lo que está accidentado. Está con la salud malita. Y el Señor lo trajo. El Señor lo añadió. Queridos hermanos, solo el Señor trae a la iglesia y solo podemos ver esa lealtad a lo largo de muchos años de ser fieles en un solo lugar. Aquellos que son caminantes de iglesia en iglesia niegan su fe. Los que oyeron, conocen y creen. Y yo les voy a decir algo, queridos hermanos. Hoy usted podrá decir, voy a cambiar. Voy a vivir para Dios. Voy a dejar la mundanalidad y la religiosidad. Muy interesante lo que el pastor está diciendo. Y yo te voy a decir que no es así. Pedro, cuando se acerca a la casa de Cornelio, miren, Hechos 10, 39 al 42. Dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén. Pedro, ¿por qué está hablando de Dios? Javiercito, Pedro, ¿por qué está hablando de Dios?
Acá el versículo lo acaba de decir. Exacto. Dice, porque nosotros, o sea, Pedro y los hermanos que están viniendo, somos testigos. Yo, ¿por qué le invito o invitaba al diácono Otoniel, venga a la iglesia, créale a Dios, porque es el único que puede cambiar su vida? Yo no lo puedo cambiar. Orábamos con él, lo invitábamos a él, compartíamos con él, y él nos decía, no quiero. Hasta cuando Dios, ¿qué hizo? Le cambió el dial. Lo pasó de AM, FM, que eso es el mundo, a Palabra de Dios Eternidad. Y hoy es uno de los que es mano derecha en la iglesia. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo. Por eso Pedro predica a Jesús. Dice, a quien le mataron colgándole en un madero. A este le levantó Dios al tercer día. Ustedes solo imagínense. Pedro de primera mano está diciendo, yo vi a Jesús que lo mataron. Yo vi a Jesús que lo enterraron. Y yo vi a Jesús resucitado. Eso vale la pena dejar esta vida. Y dejar todas las cosas de esta vida para adorar a aquel que da la vida. Dice, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. ¿Cuándo comió y bebió Pedro con Jesús? Después que resucitó. Oigan, esto nos habla de una vida real en la eternidad. Yo no sé si usted piensa pasarle en la eternidad en el infierno, dándole la mano a Satanás y a todos los diablitos y a otros compadres. Pero Jesús dice que si usted está hoy en Cristo, a quien le va a dar la mano y con quien va a comer y con quien va a celebrar la cena del Señor, las bodas del Cordero, será con Cristo. ¿Vale la pena o no vale la pena oír a Cristo? Amados hermanos, Pedro se está presentando delante de todos ellos, a Cornelio y su familia. Dice, no todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es Dios, y que testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Miren, queridos hermanos, el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré al Señor. Alguien puede venir acá a engañarse a sí mismo. Dios es el juez, Jesús es el juez. Juan capítulo 11, versículo 25-27 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Creen esto de verdad, mis hermanos? ¿Que Jesucristo es la resurrección y la vida? ¿Por qué se afligen tanto entonces por esta vida? Yo le explicaba eso a mi mamita en el día anoche, porque ella se aflige por esta vida. Es que no llega, son las 9. Mamita, de pronto el tren se demoró. En Lima hay tren. Efectivamente, media hora después llegó. No le había pasado nada, estaba sufriendo por el por si acaso. Ese por si acaso que todo el mundo sufre. ¿Qué va a pasar mañana? Amados hermanos, a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan. ¿Por qué sufres? Solo en Cristo saldrás de la miseria de tu vida si estás sin Cristo. Hoy es el día de poner nuestros ojos en la cruz del Calvario, pedirle a Dios misericordia, pedirle al Señor, háblame al oído, háblame al corazón y seré una nueva criatura, salir de la ignorancia y experimentar el perdón de todos nuestros pecados. Jesús mismo le aseguró
a Nicodemo, te aseguro que si no naces del agua y del Espíritu no puedes entrar en el reino de Dios. Pedro está presentando el Evangelio. ¿Saben qué es el Evangelio, Juan David? ¿Sabes cuál es el Evangelio? Cree en Cristo, tus pecados son perdonados. Cristo murió por ti, por mí. Pero solo vas a poder escuchar a Jesús si Él te sana tu corazón. Si hoy tú me estás escuchando, nunca más tu vida volverá a ser diferente a la que ya era. Aprenderás a deleitarte en su palabra por una razón extraordinaria. Porque frente a la presentación del Evangelio sucede algo prodigioso, milagroso, poderoso. La salvación llega. Cornelio está en su casa con sus familiares, con sus amigos. Y Pedro le está diciendo, crean en Cristo, sus pecados serán perdonados. Y en ese momento, miren lo que pasa, Hechos 10, 44 al 46. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oír significa entender. Entender significa que mi voluntad va a cambiar. Ustedes no están aquí por un mero hecho religioso. Están aquí para hacer, si son creyentes, alimentar su fe con la palabra de Dios. Si no son creyentes, para salir de su desgracia, de su condenación. Sobre todo los que oían y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, estos son los creyentes que habían venido con Pedro, ¿sí? Todos orgullosos, venimos con el apóstol Pedro, ¿sí? Como venir con una estrella rockstar, quedaron atónitos. Que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque hay cristianos también religiosos. Hay cristianos que hacen acepción de persona y dicen, no, ese nunca va a cambiar, ese nunca llegará temprano al culto, ese nunca va a diezmar, ese nunca creerá en el Señor. Pero ¿qué sucede? Dice que el Espíritu Santo bajó y se derramó sobre todos los que estaban ahí. Y estos hombres quedaron atónitos. ¿Saben cómo es una persona atónita? Uno como que queda así. No lo puedo creer. ¿Y saben qué es lo que vieron ellos? Que todos estaban hablando en lenguas, en otros idiomas. Entonces los que oyen salen de su ignorancia, conocen y creen. Segundo punto. Y el tercer punto tiene que ver con obedecer y ser bautizado. Miren, usted no diga que es cristiano si no sabe obedecer. Los consejos de los pastores, si están basados con la palabra de Dios, con principios de la palabra de Dios, son órdenes de Dios. No robarás, no matarás, no adulterarás. Es un absoluto, no están en negativo, es una orden. ¿Y todo absoluto tiene alguna excepción? No, pastor, lo que pasa es que tuve un mal rato, entonces me quedé con la vecina. No, ¿eso cómo se llama? Adulterio. Y Dios lo prohíbe. Ay, papá, lo que pasa es que tengo un mal rato, estoy cansado, por eso te respondí mal. No, arrepiéntete. Dios dice, honra a tu padre. Qué bueno, saben que es a los dos que hay que honrarlos. Porque hay hijos que solo obedecen y honran a la mamá cuando está el papá. El tercer punto, los que oyen, obedecen y se bautizan. Miren la coherencia de la salvación en la vida. ¿Saben por qué el Evangelio es coherente? Porque te transforma el corazón. Y cuando la Biblia habla de transformar el corazón es del ser. Uno empieza a declinar a sus justificaciones, a sus argumentos. Hechos 10, 47, 48. Miren, Pedro está viendo, él no queda atónito. Acá no, ¿a quiénes quedaron atónitos? Sus compañeros creyentes judíos. Ellos nunca pensaron que la salvación era para los gentiles.
Cornelio, sus familiares y sus amigos que habían asistido estaban encantados del mensaje de Pedro. ¿Sí se acuerdan? Ellos estaban muy puntuales, habían llegado temprano, no llegaron tarde, no se estaban quedando dormidos. Tanto así que el Espíritu Santo cuando llega, ellos empiezan a hablar en otro idioma. O sea, todos hablan en otras palabras en el mismo idioma. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y alguien me dijo: pastor, acá hay que bautizar en el nombre de Jesús, porque aquí no dice que sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero todo el capítulo habla de Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Hijo. Cornelio conocía a Dios Padre, conocía el poder del Espíritu Santo, pero no había comprendido la obra de Cristo. ¿Saben por qué uno se bautiza, queridos hermanos? Se bautiza una vez en la vida para decirle al mundo que le pertenezco a Cristo, que Cristo murió por mí. Y los que ya fueron bautizados se hacen miembros de una iglesia. ¿Por qué razón? Porque esa es su familia. Con los que en la eternidad, junto con Cristo, comerán y disfrutarán de la vida eterna en cielos nuevos y tierra nueva. Los hombres y las mujeres que creyeron, los que en este momento tienen al Espíritu Santo, claman, dice acá el versículo. ¿Qué claman? Magnifican a Cristo. Por eso es tan bonito cuando la iglesia canta a Dios. Pero hay algunos que cantan como entre los dientes. ¿Sí? O pensarán que son ventrículos, ¿no? Yo canto, pero el otro es el que... No, mis amados hermanos, todos estos hombres y mujeres llamados por Dios, salvados por la predicación de Pedro. Miren lo interesante. ¿Quién es el que pide bautizarlos? Pedro. ¿Quién es el que te sugiere que te bautices en la iglesia? Normalmente las autoridades eclesiásticas te dicen: bueno, ya tienes tanto tiempo aquí, yo veo que estás llegando temprano, eres fiel, tienes estos dones, hazte miembro de la iglesia. Y algunos son diferentes a estos hermanitos, ¿no? Pastor, déjeme pensarlo. Y cuando llega la fecha, no, es que la iglesia queda lejos. Oigan, habían iglesias en una ciudad. En Tesalónica había una iglesia, la iglesia de los tesalonicenses. Bien por los que viven cerca, son los que llegan más temprano, no los que llegan tarde. Porque el que llega tarde, a veces llega tarde, ¿por qué razón? No pasa el bus, o no, nada. Media hora y uno... ya no voy. Ese es Satanás, ¿no? No, hay que decirle a Dios: anímame. Si yo estoy saliendo con la intención de llegar, tengo que llegar. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Pedro predicando, los apóstoles predicando, le dicen a los seres humanos para que escuchen, dejen de sufrir. El refrigerio viene de la palabra de Dios. Miren, queridos hermanos, Dios da y Dios quita. Hay tiempos donde uno gana muy bien. Hay tiempos donde va a haber escasez. Hay tiempos de muy buena salud, donde a uno no le duele ni el pelo. Y hay otros que uno pasa sudando porque no sabe qué va a venir. Miren, hace 6 meses estábamos con Raquel en el hospital. 6 meses exactos, el 21 de febrero, otra vez de urgencias. Yo no se preguntaba, ¿qué hacemos? Ya nuevamente está bien, ojalá que pasen 6 meses, pero en reloj de piedritas, ¿sí? No de arena, sino de piedritas, o sea que los 6 meses sean cada 20 años,
Compréndame lo que estoy diciendo. Amo a mi esposa, no quiero verla enferma. Pero el verdadero evangelio te llama al arrepentimiento, a la conversión. Efesios 1:7 dice, en el que tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Hoy todos aquellos que han escuchado el evangelio se rinden al Señor y aprenden a ser obedientes. Y se bautizan, pertenecen, desean. Queridos hermanos, Pedro está viendo las evidencias. ¿Cómo no le va a decir, quién va a impedirme que estos hombres no sean bautizados? Ustedes se imaginan que yo le diga al presbítero, es que mire, acá está Pepito Juárez, él viene cada 3 meses, pero hagámoslo miembro. Pobrecito, ¿no? O sea, así también de pronto se anima y trae sus diezmos. ¿Usted qué me diría? No, señor, ese no es cristiano. Es que eso no se juega con Dios. Primera de Juan 2:12 dice, hijitos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de Jesucristo. ¿Por qué Juan escribió a la iglesia? Vuelvo y leo. Hijitos míos, les escribo porque Dios les ha perdonado sus pecados. ¿Por qué Juan le escribe a la iglesia? Porque ellos son creyentes, son hijos de Dios. La palabra de Dios no está para el impío se aburre, no quiere, no vuelve. Sergio va a volver. Dios quiera. Colosenses 2:13, antes ustedes estaban muertos. Si usted está escuchando el evangelio, va a volver, va a desear volver. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Sin Cristo no recogemos, desparramamos. Y no vayas a pensar, soy tan buena persona que tengo mi religión a mi manera. No. Siempre la religión cristiana es colectiva. El evangelio de Jesús es comunicado cada domingo para que lo escuches y confíes en la obra de Jesús, tengas vida eterna, para que hoy obedezcas su llamado y creas, para que te arrepientas de haber vivido sin Él y estar en la miseria de tu vida. Y que el gozo, el amor y la paz del Señor inunde tu corazón. Colosenses 2:13 dice, antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. ¿Sabe cómo usted sabe que es un creyente verdadero? Cuando tiene una familia que ora por usted, que estará en las buenas y en las malas. Aún si muriera hoy, iremos a su velorio a darle gracias a Dios que se arrepintió, creyó, testificó que usted es una persona creyente. Amados hermanos, hoy ven a Cristo y deposita toda tu confianza. Y aunque la misma muerte toque tu puerta, y aun si te abrazara hoy día, vivirás en medio del gozo, el amor y la paz del Señor. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Los que oyeron salieron de su ignorancia, creyeron, conocieron al Señor, obedecen y se bautizan. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy tú nos convences que has tenido misericordia de nosotros. Nosotros no te pedimos traernos a este lugar a escuchar tu palabra. Y, Señor, tú conoces nuestras cargas, conoces nuestros sufrimientos, conoces nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia una vez más de nosotros y haznos crecer en fe. Ayúdanos a no desviarnos a derecha ni a izquierda, y ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
En esta silla, sí, para ahorita, sí. Esta sí.